Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidas, bienvenidos. ¿Se escucha bien? ¿Estamos? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar acá. Queremos agradecer en nombre de todo Filba, de Eterna Cadencia, el tener la posibilidad de tener esta conversación aquí en la librería, que es nuestra casa, con Emanuel. Y gracias a Mateo y a todo el instituto, gracias a la embajada, que siempre nos acompañan y siempre nos damos estos lujos de tener estos autores que llegan a la Argentina. Gracias también a Cuenco, que hace posible que leamos a Emanuel. Tenemos estas dos novelas publicadas por Cuenco, está aquí su editor. Así que bueno, muchas gracias por ese acompañamiento y por tener la posibilidad de no solo conocer a Emanuel a través de su literatura, sino tenerla presente en la Argentina, en Buenos Aires, en Eterna Cadencia. Gracias Silvina, que es una lectora exquisita, una de las grandes periodistas que tenemos en nuestro medio, así que muchas gracias por aceptar este convite. Y bueno, vamos a escuchar a la gente importante. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Me gustaría que mi voz sonara un poquito mejor. Bueno, está un poco tomada, pero no va a ser impedimento para que podamos charlar y dialogar con una autora que me da mucha alegría haber leído y descubierto gracias al Instituto Francés en la Argentina y al Cuenco de Plata, que publicó, tradujo y publicó dos novelas de Manuel acá, Arcadia y La 13ª hora. Voy a leer un pequeño texto como para introducirla y después pasamos a las preguntas y al diálogo. Lo titulé La poesía y la belleza, literatura disidente. La función de la literatura es desestabilizar. Emmanuel Bayamack-Tam escribe para perturbar, para incomodar, para asediar. El trabajo, probablemente, empiece por ella misma, para luego poder inquietar a sus lectoras y lectores. No es una escritora complaciente, no escribe para confirmar ideas preconcebidas, tampoco la de sus lectores, sean cuales sean esas ideas. Quizás sea una escritora disidente que se opone a los lugares comunes de la literatura, que no busca confortar ni aliviar conciencias. O quizás tampoco sea disidente, porque ahí donde intentan encasillarla, definirla, atraparla, ella se sale de la norma, como hacen las escritoras fuera de serie, que casi siempre están más en el ámbito del desacato, la desobediencia, que en de cumplir a rajatabla los patrones establecidos. Las comunidades que intentan vivir al margen del mundo o en las periferias del sistema le interesan. En Arcadia situaba a los personajes en una microsociedad autosuficiente que rechaza el capitalismo, el consumo excesivo, el patriarcado y la heteronormatividad. En La 13ª hora, ambas publicadas, como dije anteriormente, por Cuenco de Plata y traducidas por la uruguaya Lil Esclavo, Farah, una adolescente que nació intersexual, crece en la comunidad de la iglesia de La 13ª hora, nombre que viene de un soneto de Narval. Una iglesia milenarista, feminista, queer y defensora de los derechos de los animales, fundada por su padre. Unirse a la causa del padre no significa aceptarlo todo. Cada vez tendrá una mirada más crítica, más cuestionadora, especialmente cuando se entera de que tiene dos madres y no sabe, recién la revelación llegará hacia el final, que una de esas madres, Jin, es una mujer trans.
Su padre Lenin, el fundador, reúne a sus fieles, individuos marginados, heridos, rotos, dañados por la vida, la precariedad o la violencia, en torno a misas poéticas, donde la oración es sustituida por los poemas de Nerval y Rimbaud. Lenin anhela darles el coraje de derrocar el orden establecido que está llevando a la humanidad a su propia aniquilación, para lograr el triunfo de los desposeídos, los sometidos, aquellos que siempre han visto cómo sistemáticamente todos sus derechos son avasallados. Tienen voces, solo que no las oímos, o tal vez no sabemos escuchar. ¿Será que uno de los problemas tiene que ver con la audición y la escucha? Con darle voz a quienes, desde una corrección política un tanto torpe, se proclaman que no tienen voz. No, todos tenemos voces, todos podemos expresarnos, solo que algunos lo harán mejor que otros. Emmanuel Vaillantin, lejos de una postura paternalista o maternalista, mejor dicho, no le da voz a los sin voz, escucha y construye esas voces marginalizadas. Como escritora, levanta el volumen de eso que no escuchamos. Como la voz trans de Hind Mirto, que hacia el final dice, dirigiéndose a su hija Farah: escapemos a las partículas finas y al glisofato, pero también al odio en las redes, que me parece un flagelo tan contaminante como los pesticidas y los disruptores endocrinos. Atrincherémonos fuera del mundo. De todos modos, él tampoco nos quiere, porque es hora de que lo sepas, si ya no lo entendiste por vos misma. Este mundo no quiere mujeres con pito, ni niños o niñas intersexuales. Sutilmente, cada voz que habla, cuenta, narra en la novela, tiene como una suerte de género asignado. Farah es la novela. Las novelas me hacen sumamente feliz, una felicidad que me cuesta definir y que con seguridad mi padre calificaría de egoísta, plantea el personaje. Lenny, el padre, es poesía y Him, la canción. Novela transgénero, está cincelada por las frases, con un trabajo formal y rítmico que contradice las reglas. Otra vez la rebelde y amotinada escritora postula que el alejandrino, que es un verso de 14 sílabas en poesía, dividido generalmente en 2 hemistiquios heptasílabos, aparece en cuanto un verso tiene 13 sílabas, como si nos dijera que la 13ª sílaba es la anomalía, lo fuera de lo común, en lugar de la poesía y la belleza. El intercambio de alejandrinos forma parte de los rituales de la iglesia de la 13ª hora. Denny le dedica un alejandrino a Him: y seas feliz siendo la más bella. El padre a Farah: los sueños de infancia al final se deshacen. Y el momento sublime, muy cómico, es cuando Him le cuenta a Farah el alejandrino que ella eligió. No me dejes, el título de la canción de Jacques Brel, pero Farah cuestiona la elección. No me dejes no es un alejandrino. La novela, la 13ª hora, ganadora del premio Médicis y del premio Landernau, cierra con la voz de Farah. Sus proyectos de vida, afirma, no incluyen a su madre. ¿Se podrá recomponer ese vínculo roto? No sabemos, pero su voz arroja un poco de luz, no de esperanza, porque como dijo recientemente el escritor italiano Henry De Luca, lo que vuelve el mundo es la desesperación y no la esperanza. Y la frase de Farah es la siguiente: tengo mi propia idea acerca de la solución final y no tiene que ver en absoluto con la guerra. Tengo mi propia idea acerca de la vida
y no tiene que ver en absoluto con la muerte. La primera pregunta que quería plantear tiene que ver con que estas dos novelas tienen en común el interés por pequeñas comunidades que intentan cuestionar el capitalismo y sus valores. ¿Por qué te interesan este tipo de comunidades utópicas? ¿Qué potencia narrativa y política encontrás que te llevaron a la escritura de estas novelas? Bon, merci Sylvina pour cette introduction très fine. Muchas gracias Silvina por esta introducción tan fina Et très juste. y tan atinada. Et merci à vous d'être là ce soir. Y gracias a ustedes por estar aquí esta noche. Alors, oui, effectivement, c'était très cohérent de la part de El Cuenco de Plata de publier ces deux romans parce qu'ils sont un peu le pendant l'un de l'autre. Es muy coherente por parte de Cuenco del Plata publicar estas dos novelas porque efectivamente se responden y dialogan entre sí. Déjà parce que j'y reprends le même personnage de Farah. Para empezar porque retoma el personaje de Farah. Même si la Farah d'Arcadie n'est pas tout à fait celle de la 13e heure. Por más que Farah en Arcadia no es la misma Farah que vemos en la 13ª hora, 13ª hora, nunca sabía cómo traducir el título, 13ª. Oui. Et puis, dans les deux cas, effectivement, Farah vit dans une communauté. Y en ambos casos Farah vive en una comunidad. Une communauté et non pas une secte. Una comunidad y no una secta. Parce qu'on y entre et on en sort librement. Porque se puede entrar y salir libremente. La communauté dans Arcadie, c'est une communauté très bucolique, installée dans la nature, très en relation avec la faune et la flore. En Arcadia la comunidad es muy bucólica, está instalada en el campo y tiene una relación estrecha con la flora y la fauna. Et la communauté dans la 13e heure, c'est plus urbain, c'est dans le 13e arrondissement de Paris. Y en la 13ª hora la comunidad es muy urbana, su sede está en el distrito 13 de París. Mais dans les deux cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand des gens entrent en dissidence, quand effectivement il y a un collectif qui décide de se donner d'autres règles. Lo que me interesa a mí es mostrar gente que entra en una situación de disidencia, un colectivo que intenta darse sus propias reglas. Donc des communautés, pour écrire l'un et l'autre livre, je me suis inspirée de communautés ayant existé ou existantes encore. Para escribir el libro me inspiré en comunidades que existían y que todavía existen. J'ai constaté aussi qu'à chaque fois, ou presque à chaque fois, ce sont des communautés qui vont échouer. Dans les deux cas, je décris l'échec de ces communautés dissidentes. Y me doy cuenta en la experiencia que por lo general estas comunidades fracasan y yo en los dos libros cuento el fracaso de las comunidades estas. Mais néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est cette tentative. Sin embargo, lo que me interesa es la tentativa, por más que termine en un fracaso. Et par ailleurs, dans un monde de plus en plus globalisé, mondialisé, et dans un monde en même temps de plus en plus atomisé. Y al mismo tiempo en un mundo cada vez más globalizado, mundializado y atomizado. La communauté me semble être, offrir des possibilités de consolation, de repli, de confort moral. La comunidad ofrece una posibilidad de consuelo, de repliegue, de reconfort, para reconfortarnos moralmente a las personas. Même si, je conçois bien aussi le risque du communautarisme qui exclut, qui se referme. Por supuesto que veo que hay un riesgo de comunitarismo, que puede ser excluyente y cerrado. Mais voilà, il me semble qu'il y a quand même quelque chose dans la communauté qui peut être, qui peut offrir des solutions. Pero me parece que en la idea de comunidad hay algo que puede ofrecer soluciones. Bueno, recién decía que recupera un personaje, Farah, que está en Arcadia y aparece en la 13ª hora, pero que son como distintas. También aparece Nelly. Nelly, en la 13ª hora, digamos, es la que presta su departamento, sus propiedades para llevar a cabo la posibilidad de reunión y encuentro de esta iglesia, ¿no? ¿Por qué quería recuperar estos dos personajes, dos mujeres tan distintas? Alors moi j'ai tout un système de personnages récurrents de livre en livre. Tu as vraiment lu très finement ces romans parce que oui, Nelly est là dans les deux, mais Arcadie par exemple, qui est le personnage principal d'Arcadie,
il est présent dans des tas d'autres romans antérieurs. Efectivamente tengo un sistema de personajes que vuelven entre los libros y tuviste una lectura muy fina, porque en Nelly están los dos. En Arcadia el personaje principal se llama Arcadia y también ya había estado en otros libros anteriores. Et Nelly, elle est présente dans un livre que j'ai publié au début des années 2000, enfin elle était déjà là. Y Nelly ya estaba en un libro que publiqué a comienzos de los años 2000. Donc en fait, ces personnages récurrents, ils ont une espèce de noyau dur invariant de livre en livre. Estos personajes que vuelven están compuestos por un núcleo duro invariante que se repite. Par exemple, Nelly, elle est toujours très vieille, très blonde, elle a été très belle, elle est très frivole et elle est très riche, toujours. Nelly siempre es muy rubia, muy vieja, frívola, Ouais. ¿qué fue dos? Et très riche. Mucha plata, rica. Et Arcadie, il a toujours la cinquantaine, Arcadia siempre tiene unos 50 años, physique quelconque, un físico así que nos llama la atención. et il est très désirant, c'est-à-dire qu'il est voilà, il est pansexuel, il désire les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, Es toujours muy dans tous les deseante, livres. es pansexual, desea los viejos, los jóvenes, chicas, chicos. Mais à chaque fois, je les place, ces personnages, dans des configurations familiales, géographiques différentes, mais avec ce noyau d'invariant. Con ese núcleo duro que no cambia de un libro en el personaje, los desplazo en distintas situaciones familiares o en otros contextos. Parce que quand j'ai écrit un personnage et qui m'intéresse, que je le trouve complexe, que je le trouve singulier, puissant, j'ai envie de l'épuiser, d'aller jusqu'au bout, de livre en livre, de poursuivre l'histoire avec lui. Porque cuando tengo un personaje complejo que me interesa, quiero seguir pasando tiempo con él y como llevarlo hasta lo máximo que pueda dar de un libro al otro. Et puis, d'une certaine façon, je le théorise rétrospectivement, mais j'ai l'impression de me constituer une sorte de petite mythologie personnelle. Y lo estoy teorizando así retrospectivamente, pero creo que con esto voy constituyendo una mitología personal. La voz de Hind tiene una potencia muy disruptiva porque señala las contradicciones de una manera un poco brutal, ¿no? Como cuando le habla imaginariamente a su hija Farah, porque su padre no le habló de su intersexualidad, y dice lo siguiente: ¿para qué crear una iglesia inclusiva y queer si al final el padre, por Lenin, no es capaz de decirle a su propia hija que es una excepción a la norma? Me pregunto si solo una extranjera, alguien trans, puede tener la capacidad de señalar este tipo de contradicciones y ambigüedades. Alors, le personnage de Hind, c'est une femme arabe, c'est une femme trans. El personaje de Hind es una mujer árabe trans. Donc, elle a un ancrage social, elle a un ancrage très réaliste, enfin, elle ressemble à des gens que j'ai pu croiser. Et je lui ai donné un ancrage social réaliste. Tiene un anclaje social realista, se parece a personas que yo pude conocer. Et en même temps, j'ai voulu qu'elle soit aussi une sorte de fée baudelairienne, le fantasme de Lénie. Elle a quelque chose aussi de très irréel et de très Y poétique. al mismo tiempo tiene algo irreal y poético porque quise que fuera como un hada de Baudelaire, algo como que inspire a Lénie. Et d'ailleurs, enfin, je dis que c'est d'elle que c'est une fée baudelairienne, et en même temps, elle vient tout droit des Chimères de Nerval, qui est un recueil de sonnets qui m'a beaucoup inspiré. Donc elle a quelque chose de vraiment à la fois de très réaliste et de complètement chimérique. Tiene algo muy realista y al mismo tiempo sumamente quimérico, porque te decía yo de las hadas de Baudelaire, pero en realidad viene de las quimeras de Nerval. Et c'est vrai que je lui fais tenir un discours très dur, très radical, et que c'est un personnage très ambivalent. Y es cierto que pronuncia un discurso muy duro y muy radical, es un personaje ambivalente. Parce qu'on peut la trouver antipathique, elle a quand même voulu un enfant, elle l'a fait porter par une mère porteuse et en même temps elle l'abandonne à la Porque naissance. nos puede caer antipática, quiso tener un hijo, hace que ese hijo lo geste otra persona, lo abandona cuando nace. Et je crois que le fait de la faire parler dans la troisième partie,
je pense que les lectrices et les lecteurs qui ont pu la détester auparavant, je pense, arrivent à la comprendre et à être en empathie avec elle. Y creo que los lectores y lectoras que la detestaron en la primera parte del libro, en esa tercera parte, cuando ella toma la palabra, creo que ahí sí se puede crear como una empatía o la pueden entender. Voilà, je ne sais pas si ça répondait à No votre sé si question. esto responde a tu pregunta. Sí. A mí es un personaje que siempre me interesó mucho. Justamente por lo antipática que es. Porque quería entenderla. Quería tratar de entender, y en esa tercera parte se entiende un poco su vida y su infancia, ¿no? Volviendo a ella, dice algo como lo siguiente, dice: nací mujer, no me convertí en mujer. ¿Qué quiere decir eso? No sé y no me importa un bledo. Dejemos a los teóricos que se encarguen de teorizar. Me pregunto si la pensaste como un personaje que al definirse como que nació mujer, es también víctima del patriarcado, del amor romántico y de ciertos estereotipos de lo que implica ser mujer. Le gusta maquillarse mucho, es muy estar con la moda, la ropa, el peinado, muy cuidadosa de su figura y de su imagen. Oui, c'est vrai qu'on reproche parfois aux femmes trans de cautionner tous les clichés liés à la féminité. Es cierto que se les reprocha a las mujeres trans avalar todos los clichés asociados con la mujer. Alors, moi, j'ai pas d'opinion sur la question, mais ce que je sais, c'est que la féminité m'intéresse, la masculinité aussi, et peu m'importe qui la performe. Si vous êtes un homme et que vous avez envie de performer la féminité, ça me va. Je peux même trouver ça excitant et inspirant, et inversement. A mí me interesa la masculinidad y la feminidad y no importa quién la esté performando. Me parece que puede ser como atractivo y seductor siempre eso. No tengo una posición tomada en cuanto a los clichés estos femeninos, no me molesto. ¿Y por qué crees que en este sentido Jin desconfía de la sororidad entre las mujeres? Es una inquietud que tenemos. C'est vrai que c'est un mot qui est sororité, c'est un mot qui est devenu très à la mode. Es una palabra que se puso muy de moda, la sororidad. Et je crois que Inde, dans sa vie, finalement, elle n'a pas tellement éprouvé les bienfaits. Donc, Y en su vida creo que no experimentó los beneficios de esa sororidad. c'était plutôt une façon de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop dans les clichés, Inde. Era una manera de sacarla de los clichés. Et puis c'est vraiment une louve solitaire. Además es una loba solitaria. Es evidente que la poesía le gusta, la interpela, que debe haber leído de muy niña poesía. Y me pregunto, ¿escribís poesía en tus novelas? ¿Intentás que tus novelas sean poéticas, que tengan un ritmo y una sonoridad que las acerque al poema? Oui. Alors, dans la 13e heure, j'ai vraiment mis la poésie au centre. Sí, en la 13ª hora coloqué la poesía en el centro. C'est-à-dire que la partie Farah, elle est dévolue au roman. La parte de Farah, como decías, está emparentada con la novela. La partie Léni, qui est donc au centre, c'est la poésie. El centro, que es la parte de Leni, está ligado a la poesía. Et la partie In, c'est la chanson. In es la canción. Donc la poésie est vraiment au cœur. Así que la poesía sí está en el centro. Alors oui, j'en ai beaucoup lu. J'ai surtout enseigné la littérature 35 ans, donc évidemment que j'ai une familiarité avec Nerval, avec Rimbaud, avec Éluard, avec Aragon, avec Hugo, avec Baudelaire. Leí mucha poesía, es cierto, y también fui profesora durante 35 años, así que tengo mucha familiaridad con Baudelaire, con Nerval, con Rimbaud, con Aragon, con Peu importe. Éluard y todo lo que sigue. Rimbaud. Mais en même temps, moi j'ai la prétention d'écrire des romans poétiques. Al mismo tiempo tengo la pretensión de escribir novelas poéticas. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas cantonner la poésie à la poésie versifiée. Et la poésie, elle peut être ailleurs, elle peut être dans le roman. La poesía también puede estar adentro de una novela, no se limita a algo versificado. Et ça passe peut-être par un intérêt porté à
effectivement à la langue, au rythme, à la sonorité. Esto pasa por un interés que tengo por la lengua, por el ritmo y la sonoridad, como decís. Ça passe aussi par des images, par une étrangeté. Je ne vise pas à l'efficacité narrative ou à la clarté de la prose. No apunto a una eficacia narrativa o a la claridad de la prosa. Et donc voilà, je pense que mes romans sont poétiques. Y creo que mis novelas sí son poéticas. Oui, je ne vise pas la clarté ni l'efficacité narrative. No me olvidé nada. Yo creí que sí. Y volviendo a la poesía, para indagar, ¿escribís poesía? Hay muchas autoras y escritores que por ahí lo primero que escriben es poesía. La poesía suele ser muy iniciática en la escritura y después muchos se van a la narración de novela o cuentos, ¿no? La Emanuel, que empezó a escribir, inicialmente escribía poemas. Mais oui, Sí, sí, tu as raison. tenés Alors, razón. oui, effectivement, bizarrement, alors mes premières émotions littéraires, comme tous les enfants, c'était les contes et les histoires. Sí, curiosamente, como todos los niños, mis primeras emociones literarias fueron los cuentos y las historias. Pourtant, quand j'ai essayé d'écrire dans l'enfance, c'était de la poésie. Pero sin embargo, cuando empecé a escribir en la infancia, fue poesía enseguida. Et très longtemps, j'ai écrit des poèmes et j'ai arrêté vers 17-18 ans. Y durante mucho tiempo escribí poemas y lo dejé de hacer a los 16-17 años. Voilà. Lely es un personaje que se muestra siempre como un hombre honesto, íntegro y con una fe muy central y contagiosa por la poesía, ¿no? Una convicción muy fuerte de que esto lo agrego, que es como un personaje que cree que puede vivir en un estado poético, algo así, si existiera. Que es un personaje que no pierde nunca la confianza en la humanidad, a pesar de todo lo que le pasa, ¿no? Alors, Lely, pour moi, c'est un personnage très positif. Et je l'ai conçu comme un mélange entre l'idiot de Dostoïevski et le Christ. Donc, vous voyez, très positif. Lely para mí es un personaje muy positivo. Lo concebí como una mezcla entre el idiota de Dostoyevsky y Jesucristo. Así que ven que es muy positivo. Et c'est un personnage que je trouve admirable parce qu'il est complètement dépourvu d'égocentrisme. Es un personaje para mí admirable porque está desprovisto despojado de egocentrismo. Dépourvu de vanité, dépourvu il n'est que altruisme et abnégation. No tiene vanidad tampoco, es solo altruismo y abnegación. Et c'est aussi un personnage très énergique et ce qui fait que involontairement, volontairement, il attire à lui des gens plus apathiques, plus tristes, plus immatures. Es muy energético, entonces consciente o inconscientemente atrae gente más apática, más apagada, más inmadura. Mais d'une certaine façon, Arcadie, et c'est la même chose dans Arcadie, c'est-à-dire que j'ai souvent comme ça des personnages qui fédèrent à eux parce qu'ils sont solaires, parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils ont des projets, et à côté de ça, des individus qui sont un peu, voilà, qui n'ont ni désir, ni projet, ni énergie. En Arcadia pasa lo mismo, son como personajes solares que atraen y aglutinan en torno a ellos a personas que no tienen ideas, que no tienen proyectos. Et par ailleurs, la 13e heure, je l'ai écrite après la pandémie. Además, la 13ª hora la escribí después de la pandemia. Et on sait bien, enfin, je pense que c'est pareil en Argentine, mais en France, la pandémie a entraîné un surcroît de vulnérabilité et une inflation des troubles psychiques. En Francia, y creo que en Argentina debe ser el caso también, la pandemia suscitó un exceso de trastornos psíquicos y como de una vulnerabilidad emocional de las personas. Mais j'ai vraiment l'impression, pandémie ou pas pandémie, que beaucoup d'individus en réalité n'aspirent qu'à confier les rênes de leur existence à quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve ça terrible. Pero haya habido pandemia o no, creo que hay muchísima gente que está dispuesta a confiar las riendas de su propia vida a otra persona. A mí me parece eso terrible, pero creo que es así. Parce que vivre c'est difficile. Porque vivir es difícil, complicado, angoissant, angustiante. Et finalement, beaucoup caressent cette espèce de fantasme
d'un homme providentiel qui viendrait les sauver d'eux-mêmes. Y mucha gente entonces acaricia esa idea de esta figura providencial que los salva. Muy al comienzo señalabas algo que no lo quería dejar pasar y decías que en las dos novelas comparten la idea de crear comunidades y no sectas, aclarabas, ¿no? Me interesaría trabajar con preguntarte con esa diferencia. La secta está atravesada por el fanatismo, por la exclusión. ¿La comunidad te parece que es un ámbito más abierto? Es interesante pensar la diferencia entre pequeñas sociedades o comunidades y lo que sería secta. ¿Cómo lo caracterizarías vos? Oui, tu le dis très justement. Sí, tenés mucha razón. La communauté, telle que je la conçois, on y entre et on en sort librement. À l'intérieur de ces communautés, il n'y a pas de gourou qui vous lave le cerveau ou qui vous bourre le crâne. En la comunidad, tal y como la concibo, se puede entrar y salir cuando uno quiere y no hay un gurú que te está lavando la cabeza. ¿Cómo se dice? Lavage de cerveau. Lavar la cabeza, ¿no? Cerebro. Que te lava la cabeza o que te está metiendo ideas. Et Lenny, il ne souhaite pas du tout avoir d'emprise. Il le dit, en fait. Lenny no es su deseo en absoluto tener un influjo así sobre las personas. Cela dit, je me suis quand même inspirée des sectes, dans le sens où dans Arcadie, à la fin, il y a un suicide collectif, et là je me suis inspirée de la secte de l'ordre du Temple solaire. Pero es cierto que sí me inspiro de una secta porque en Arcadia al final hay un suicidio colectivo y me inspiré en la secta. ¿Cómo se llama? La secte de l'ordre du Temple solaire. El orden del tiempo solar. Mais La orden del tiempo solar. dans les communautés dont je me suis inspirée et qui existent encore en France entre autres, souvent ça se fracasse sur le fait que quelqu'un devient gourou. En las comunidades que conozco en Francia que existen todavía y en las que me inspiré, en general terminan rompiéndose cuando hay alguien que se convierte en un gurú. C'est-à-dire qu'ils aspirent à l'horizontalité Primero aspiran a una horizontalidad et quelqu'un finit par prendre le y pouvoir. después hay alguien que se hace del poder. Parece que la 13ª hora es también una novela sobre el derecho a equivocarse, algo que formula Jim, pero que se podría también extender a Lenny y a Farah. El derecho a equivocarse de una madre y un padre respecto a su hija y de la hija respecto a los padres, ¿no? Me preguntaba si hay un intento de desmitificar la idea de padres perfectos, padres y madres perfectos y mostrarlos más reales, más imperfectos, haciendo lo que pueden. Oui, alors effectivement, la 13e heure, c'est un roman qui parle du droit à l'erreur. Alors, je souris, mais ça, pour les Argentins, ça n'a aucun sens, mais il y a une chanson d'Amel Bent qui m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle Le droit à l'erreur. Et personne ici, je pense, ne connaît Amel Bent. La 13ª hora sí, es un libro sobre el derecho al error y sonrío porque me hace acordar a una canción que acá en Argentina no la van a conocer, pero que se llama así, Amel Bent. Amel Bent es la cantante, Oui, oui. y se llama Derecho a equivocarse. Alors, après, moi en tant qu'enseignante pendant de longues années, j'ai souvent eu affaire à des parents. Como docente durante largos años, muchas veces me he enfrentado a padres y madres. Et j'étais souvent frappée par le fait que les parents étaient beaucoup plus immatures que les enfants. Y muchas veces me impactaba ver que los padres eran más inmaduros que sus hijos. Et j'ai souvent constaté voilà, que la famille pouvait être un lieu toxique. Comprobé en varias oportunidades que la familia podía ser un lugar tóxico. Donc je pense que j'essaie plutôt de montrer à quel point la famille nucléaire traditionnelle est forcément dysfonctionnelle. Et dans les deux livres, Farah, elle est élevée non pas par ses parents, et encore moins par ses parents biologiques, mais par toutes sortes d'adultes. Entonces en los libros muestro hasta qué punto la familia tradicional y nuclear puede ser disfuncional, y el personaje de Farah en ambos libros es criada por personajes que no son sus padres biológicos, finalmente. Ce qui fait que s'il y a des erreurs de la part des parents, finalement la responsabilité, la culpabilité, elle est diluée. Entonces finalmente si
Oui, s'il y a des erreurs commises par les Si parents, hay errores que cometen los padres, finalmente no va a ser la responsabilidad queda Ouais. diluida porque hay otros personajes que se ocupan del tema. ce qui me semble voilà, beaucoup plus léger. Y eso me parece más ligero de llevar. La narrativa es muy dialogada. En Arcadia, en la 13ª hora, aparecen muchos diálogos. Me pregunto, ¿de dónde vienen los diálogos? ¿Vienen de la escritura teatral, porque también tiene 2 obras de teatro publicadas, o es algo que es autónomo y ya en tu propia narrativa estaba el interés por el diálogo? Peut-être que j'écris de plus en plus de dialogues, effectivement. Non, j'ai toujours eu un intérêt pour le dialogue. Sí, creo que efectivamente estoy escribiendo cada vez más diálogos en mis novelas, pero fue algo que me interesó desde siempre. Et autant dans le récit, je me soucie assez peu de vraisemblance, En el relato me preocupo un poco por la verosimilitud, autant mes dialogues, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient réalistes. pero mis diálogos sí me importa que sean realistas. Et par exemple, quand je fais parler de très jeunes gens, j'essaie de faire en sorte qu'ils parlent comme de très jeunes gens. Cuando, por ejemplo, toma la palabra gente muy joven, quiero que suene como gente muy joven que habla. Mais c'est vrai que j'aime bien la dimension théâtrale du dialogue. Pero me gusta la dimensión teatral del diálogo, como decís. Ouais. Al final, Jin habla del odio, ¿no? Y de la facilidad con la que se propaga el odio. Dice algo así, dice, el odio es un reflejo automático, en cambio el amor requiere compromiso y reflexión. ¿Podrías ampliar esta idea? ¿Por qué te parece que el odio, por qué resulta más fácil odiar que amar? Alors, j'avais été très frappée quand j'écrivais la 13e heure par la lecture d'un texte d'Oscar Wilde où il dit « La haine se nourrit de rien ». C'est-à-dire qu'il faut 3 fois rien pour que la haine arrive. Cuando estaba escribiendo la 13ª hora, me marcó mucho un texto que leí de Oscar Wilde que decía al odio le hace falta como muy poco para desatarse. Et de fait, et c'est amplifié par les réseaux sociaux, Y esto queda amplificado con las redes sociales. souvent notre premier réflexe c'est de dénigrer, de se moquer, de rejeter, de critiquer. Muchas veces el primer reflejo que tenemos es criticar, burlarse, rechazar, denigrar al otro. Ouais. Et il me semble que l'amour, le respect, la tolérance demandent davantage de construction. Me parece que el amor, el respeto y la tolerancia exigen más construcción. Mais je le vois même à l'échelle individuelle. Moi, je suis très facilement exaspérée par les gens, mais je refoule cette exaspération pour leur donner leur chance et voir ce qu'ils peuvent avoir de bon. Pero esto también lo siento a escala personal. Me lleva muy poco tiempo que una persona me exaspere, pero digamos que reprimo esa exasperación para darle una oportunidad a que se exprese. Et par ailleurs, je suis très très frappée par la haine en ligne. Y al mismo tiempo me sorprende mucho y me asombra mucho el odio que hay en línea. Tous ces discours, Todos esos discursos. moi je ne suis pas très exposée personnellement, mais j'ai des amis qui sont très actifs sur les réseaux et qui se prennent des tombereaux d'insultes, mais vraiment inimaginables. Yo personalmente no estoy expuesta a eso en las redes, pero tengo amigos que se ligan una parva de insultos y de violencia en las redes que es horrible. Des propos sexistes, racistes, Palabras sexistas, racistas, vraiment ignobles. asquerosas. ¿Por qué crees que te transfiero la pregunta a la sociedad francesa? ¿Por qué crees que la sociedad francesa, una buena parte, odia al diferente, a un personaje como Jin, que es árabe, que es trans? ¿Por qué crees que sucede eso en la sociedad francesa? Je ne sais pas si la France est plus transphobe que les autres pays. No sé si Francia es un país más transfóbico que otros. Non, mais
j'imaginais quand j'étais jeune que voilà, nécessairement il y aurait une forme de progrès social qui ferait qu'on serait moins homophobe, moins raciste, plus pacifiste et moins transphobe. Cuando era joven me imaginaba que íbamos a ir hacia una progresión positiva en la sociedad donde habría menos homofobia, menos racismo, menos transfobia. Ça n'est pas le cas. No es el caso. Mais quand même, il y a quand même du progrès, parce que je le vois encore une fois quand j'étais prof. En début de carrière, j'avais des élèves qui se posaient des questions sur leur identité de genre, mais on n'en parlait pas. Pero hay un avance, porque cuando yo era docente tenía alumnos que al principio de su carrera se cuestionaban acerca de su identidad de género sexual, pero no se hablaba de eso. Alors que dans mes dernières années de carrière, En los últimos años de mi carrera docente, c'était plus notoire, les élèves en parlaient, ils pouvaient le dire, era más notorio. ils pouvaient demander à leurs enseignants de leur donner un autre prénom que leur prénom officiel. Enfin, il y a quand même eu des progrès dans la prise de parole. Los alumnos hablaban, contaban, podían acercarse a un profesor y pedirle que lo llamen por otro nombre, se habían tomado la palabra al respecto. Mais ce sont des acquis modestes et surtout des acquis très fragiles, et là nous vivons une période où effectivement tout peut basculer. Pero son conquistas modestas por un lado y por otro lado frágiles en este tiempo que estamos viviendo. Publicaste 7 novelas bajo el seudónimo de Rebeca Ligieri. Me interesa saber por qué elegiste ese seudónimo. Hay una de esas 7 novelas que es en colaboración con un autor. ¿Y por qué aparece, es decir, por qué aparece a veces un libro publicado por Rebeca Ligieri y por qué otro por Emmanuel Bayartam? ¿Cómo es tu estrategia como Cindy dándose escritoras? Alors, j'ai adopté un pseudonyme dans les années 2010. Le premier livre publié sous pseudonyme, c'était 2013. Adopté un seudónimo en 2010. El primer libro publicado fue en 2013. Et c'était parce que j'avais envie d'écrire autre chose que ce que j'écrivais. Je voulais écrire de façon plus romanesque. Y era porque tenía ganas de escribir distinto de lo que estaba haciendo, de una manera más novelesca. Moins poétique. Menos poética. Avec une importance à donner à l'action, aux péripéties, au scénario. Con la importancia puesta en la acción, las peripecias, el guión. Mais ma motivation première, c'était surtout que je voulais élargir mon public. Je voulais écrire pour des gens qui sont plus éloignés de la littérature et de la lecture que ceux qui me lisaient, qui étaient essentiellement des intellectuels, des professeurs, des enseignants, des journalistes. Pero mi primera motivación era ampliar el público y dirigirme a gente que estaba más lejos del libro. A mí si no me leían profesores, intelectuales, periodistas, gente que estaba relacionada con la literatura de alguna manera. Et donc j'ai pris le pseudonyme de Rebeca Ligieri et je suis allée vers le thriller, le roman noir. Y adopté este seudónimo y fui hacia el thriller, la novela negra. Et ça m'a complètement désinhibée, ça a vraiment libéré mon écriture. Y liberó realmente mi escritura, me desinhibió. Et depuis, j'alterne strictement entre un nom et un autre. Desde entonces alterno entre un nombre y el otro. Et j'écris très différemment, à mon sens. C'est-à-dire que quand c'est Ligieri, j'écris plus vite, j'essaie de rester dans un élan, de faire des phrases plus courtes. Escribo muy distinto para mí, según el nombre que adopte. Cuando es Ligieri es más rápido, hago frases cortas, más efectistas. J'ai un scénario de départ. Tengo un guión inicial que j'ai pas quand j'écris son nom. que no tengo cuando escribo con mi nombre. Et sous pseudonyme aussi, je m'autorise la violence physique, les homicides, que je ne m'autorise pas sous mon nom. Y con ese seudónimo me autorizo a violencia y homicidios, por ejemplo, que no me permito hacer en estos libros de Manuel. Mais le problème, c'est que maintenant les deux écritures se contaminent l'une de l'autre. El problema es que ahora las escrituras se contagian entre sí. Et le dernier roman que j'ai publié, qui s'appelle Le Club des Enfants Perdus, Y la última novela que publiqué, El Club de los Niños Perdidos, c'est un Ligieri, mais je pense qu'il est en partie mixé avec du Bayard-Mactam. lo firma Ligieri, pero creo que ahí hay una mezcolanza con Bayamac. Donc voilà, que vais-je faire? Je vais tuer l'une ou l'autre. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que matar a una o a la otra. Ouais. ¿Por qué? Como pesado. ¿Por qué Rebeca Ligieri? A mí me suena como una autora italiana ese apellido, me equivoco.
¿Por qué elegiste ese nombre? Parece como si fuera una autora italiana, pero por lo que cuenta con la frase corta, la acción, una escritura que entiendo más directa, me remite más a la escritura norteamericana o a cierta zona de la littérature inglesa o norteamericana. Qué mezcolanza, a ver, ¿me aclarás un poco? Bien sûr. Alors, mon père est d'origine italienne, donc j'avais envie de rendre hommage à ses origines. Mi padre es de origen italiano, entonces quería rendir homenaje a ese origen. Ensuite, j'ai choisi le prénom Rebecca parce que j'adore le roman Rebecca de Daphné du Maurier. Pour moi, c'est un modèle. Elegí el nombre de Rebeca porque es una novela que me encanta. Daphné du Maurier, De Daphne, qui est anglaise, c'est vrai. Daphne du Maurier, que es inglesa, es verdad. Tiene una novela que se llama Rebeca y me encanta. Et après Alighieri, c'est un jeu de mots avec Rebecca Alighieri, Dante Alighieri, mais personne ne comprend ce jeu de mots, ça ne fait rire que moi. Alighieri, claro, Alighieri es un juego de palabras que solo entiendo y me hace reír a mí, que es un juego con Dante Alighieri. Voilà, mais vous avez raison pour l'influence nord-américaine. Pero tenés razón entonces en el tema de la influencia norteamericana. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, abrir el juego y el diálogo con el público. ¿Alguien quiere hacer alguna observación, algo? No. Podemos seguir charlando acá, ¿eh? Si no continúo yo, nadie... Sí, sí. Porque fueron charlando, surgió muchísimo la poesía y de alguna manera, salvo algunas menciones, poco la narrativa, salvo en el caso de Rebeca. Podría preguntarle a Manuel cuáles son los autores de ficción o de relatos que por ahí sí alimentan y no estuvieron tan presentes en la charla. Y de alguna manera también, si aspira a escribir una novela como alguno de estos autores en particular, si quiere rivalizar con alguno de esos modelos. Tu obra en general. Rivalizar entre Rebeca y... No. Esa era mi pregunta, si eran las dos autoras. Si quiere rivalizar con algún autor modelo. Inspiraciones. Pas du tout. No, para nada. Non, comment dire je peux pas dire que d'autres auteurs de fiction m'inspirent. No puedo decir que haya otros autores de ficción que me En tout inspiren. cas, j'essaie de me tenir à distance des influences, Intento mantenerme a distancia de las influencias, de ne pas écrire comme un tel ou une de telle, no escribir como tal o cual. mais et en même temps, voilà, si vous me lisez, vous voyez bien que je suis traversée par d'autres auteurs. Al mismo tiempo, si me leen, se van a dar cuenta que estoy atravesada por otros autores. Et je ne sais pas si tu me demandes mes influences contemporaines ou ¿Me classiques. preguntas mis referencias clásicas o contemporáneas? Estamos en la Feria del Libro, entonces hay muchos autores. Hoy había un autor que me conocen, Miguel Bonfoy, y decía: quiero escribir un libro como tal, Rebeca lo escribió. Entonces, si hay algún autor o una novela con la que uno, creo que, bueno, el clásico Balzac y Balzac con el Código Civil. Non, je pense que les autrices et les auteurs ont la prétention d'être originaux, singuliers. Enfin, pour moi, ça compte beaucoup. Hein. J'ai envie que ce que je fais, personne d'autre ne le fasse. Creo que los C'est sans doute très vaniteux. autores y autoras, la aspiración que tienen es hacer singulares y originales. Sin duda es algo vanidoso de nuestra parte. Ou alors, à quoi bon? Y sí, para que lo que dijo también es que tenemos ganas de escribir algo que nadie haya escrito. Et Miguel Bonfoy, il veut ressembler à qui? ¿Y a quién se quiere parecer Bonfoy? J'ai pas le droit de le Tema diccionario. No, bueno, él claramente su modelo es García Márquez, pero... Ah oui, bien sûr, je savais. Pero no, él habló de dos novelas que no conocía y que dijo que me hubiese encantado escribirlas, me hubiese encantado filmarlas. Y me quedé un poco sin idea de que hay algunos autores que están persiguiendo un modelo que Oui. a veces ese modelo termina siendo una suerte de rival imaginario. D'accord. Alors moi, je ne me dis jamais, j'aurais aimé avoir écrit ça. Nunca me digo a mí Jamais. misma, me hubiera encantado escribir esto. Mais j'ai parlé de Rebecca comme d'un modèle. Pero hablé de Rebeca como un modelo. Et après, moi, mon roman préféré de tous les temps, c'est Cosmos de Witold Gombrowicz. Y la novela preferida mía de todos los tiempos es de Witold Gombrowicz, Cosmos. Mais j'aurais été incapable de l'écrire.
pero hubiera sido incapaz de escribir algo así. Yo te quiero preguntar algo en relación, porque vos, el personaje negro lo escribiste desde al principio, ¿no? La princesa de, o sea, hay como que no haces una novela que se refiera, porque ahora los derechos de los gays están, digamos, más en boga, o son parte de un discurso también de la relación política. Te quería preguntar, yo cuando elegí tu novela me parece que habla mucho de la realidad francesa y mundial, digamos, todo ese tema está cruzado y bueno, me parece una novela muy política y bueno, la elección de, bueno, de una secta que es oficiosa, de los finales, de las formas, de los viajes iniciáticos, o sea, yo creo que vos intervenís políticamente, lo haces, yo creo que lo haces adrede, vos qué opinás. ¿También es política o poética? Política. Il y a une évolution de mon écriture là-dessus, parce qu'au début, quand j'écrivais, j'écrivais des choses très poétiques et très chroniques, enfin, on ne savait pas où ça se passait, comment ça se passait. Hay una evolución en mi escritura. Cuando empecé escribí algo más poético y que no era muy fácil de situar, no se sabía dónde era ni cuándo. Et là, de livre en livre, je vois bien que je métabolise de plus en plus l'actualité et je prends de plus en plus politiquement position. Y ahora libro tras libro me doy cuenta que metabolizo la realidad y voy tomando posición. Mais je n'écris pas de livre à thèse, je n'ai pas de message à faire passer. Autrement, j'écrivais des essais. Pero no escribo un libro como si fuera una tesis donde quiero demostrar algo, no quiero dar un mensaje, sino estaría escribiendo ensayo. Je ne pense même pas qu'on puisse dire de mes livres que ce sont des livres militants, parce que militer c'est autre chose encore. No pienso que se pueda decir que mis libros sean militantes, porque militar es otra cosa. Mais pour rejoindre ce que disait Sylvina en ouverture, si mes livres peuvent contribuer à faire un peu bouger les lignes, déstabiliser, faire qu'on se questionne, j'en suis ravie et je l'assume. Pero yendo a la idea que planteaba Silvina al principio, si mis libros pueden desestabilizar, hacer que se muevan las líneas, me encanta. Parce que l'écriture et la lecture doivent être des exercices d'empathie et c'est un moment qu'on doit saisir, chacun à sa place, moi écrivant, vous lisant, pour se demander ce que sont d'autres vies que la nôtre, quoi. C'est un exercice de déplacement et d'empathie. La escritura y la lectura requieren un ejercicio de empatía, de desplazarse y poder entender quién es otro, qué es otro. Luego, de que los dos libros hablan de comunidades, pero no he leído el libro todavía, lo voy a hacer, prometo. Y ese modelo de comunidad decís que siempre fracasa, por la razón que, no sé si es la razón principal, que decís que tiene siempre un muro que viene, principalmente internamente. Sin embargo, en este mundo un poco globalizado, muchas comunidades se forman para tratar cosas nuevas. Tu versión, que podemos decir a través de estos libros, lo que entendí, ¿no? Bastante pesimista, que parece que es una falsa solución, que todavía no encontramos las comunidades que pueden dar cierto en tu mitología personal, como decías. Por eso, ¿cuál sería la comunidad que puede funcionar de tu punto de vista? Alors merci pour cette question parce que en fait, alors il y a une autre raison qui fait que souvent les communautés échouent. Gracias por esta pregunta. Hay otra razón que es la que hace que estas comunidades a veces fracasen. Et je suis assez proche d'une communauté française qui s'appelle Longomai. Y soy bastante cercana a una comunidad francesa que se llama Longomai. Et alors eux ils durent, hein, ça va, ils existent encore. Ellos existen todavía, dura. Mais la difficulté principale pour eux c'est les relations amoureuses. C'est là-dessus qu'ils rencontrent leur principale difficulté pour subsister. Para ellos la principal dificultad que encuentran para subsistir son las relaciones amorosas. Ouais. Mais en fait, à la fin d'Arcadie, à la fin de la 13e heure, certes les communautés ont échoué, mais on voit bien que Farah, elle va quand même reprendre le flambeau. C'est-à-dire qu'elle elle voit bien l'importance d'un collectif, elle voit bien aussi tout ce que, en tant que personne intersexuelle, elle peut porter de valeur. Et ce que je laisse entendre dans l'un et l'autre livre,
c'est qu'une autre communauté va exister. Es cierto que en ambos libros las comunidades fracasan, pero Farah, el personaje, va a tomar la posta porque entendió la importancia del colectivo y entonces la idea que yo doy en los libros es que esa comunidad va a continuar de alguna manera. Donc moi je crois vraiment à l'importance du collectif. Creo yo en la importancia del colectivo. Et je crois que les communautés sont la solution en fait, même si c'est plus facile sur le plan romanesque de décrire des choses qui se passent mal. Y creo que son la solución las comunidades, aunque para una novela es más eficaz decir que no andan. Mais la communauté, ça peut être la commune. En France, on reparle beaucoup en ce moment de communalisme. La comunidad puede ser la comuna. En Francia se habla mucho actualmente del comunalismo. C'est-à-dire des communes qui reprennent les rênes, des décisions qui se font de façon horizontale entre citoyens. Las comunas que toman las riendas para dirimir cuestiones de manera horizontal. Donc non, je continue à croire que la communauté peut être la solution et en même temps j'ai peur du communautarisme, donc voilà. Mais il y a forcément un moyen terme à trouver. Sigo creyendo en la fuerza de la comunidad, al mismo tiempo está el miedo del comunitarismo, así que creo que hay que encontrar como un justo medio entre ambas cosas. Yo pensé que la referencia a Cari era San Simón, a la becaria. No. Una pregunta, sí. ¿Qué tipo de masividad tienen estas comunidades? Es decir, socialmente, ¿qué tipo de aceptación del común de la gente? Alors, la communauté la seule que je connaisse vraiment un peu de l'intérieur, c'est quand même une communauté fondée au départ par des bourgeois, des Suisses allemands, plutôt riches. La comunidad que conozco fue fundada por un grupo de burgueses suizo-alemanes. Ouais. Et elle est bien implantée dans le sud de la France et assez bien acceptée. Bien implantada en el sur de Francia y bastante bien aceptada. Mais voilà, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Es un ejemplo entre muchos otros. Je ne sais pas quel est effectivement le niveau d'acceptabilité de ces communautés. Je sais qu'il y en a au Portugal, il y en a un peu partout dans le monde. De si ellos aceptan gente o si la gente acepta la comunidad. Sí, ¿qué tipo de relación social tienen estas comunidades? Si son más cerradas, más, y si son un fenómeno transversal a las clases sociales. Non, c'est pas un phénomène qui traverse les classes sociales. No atraviesa las clases sociales. Je connais pas, enfin, leur origine n'est pas du tout dans les classes populaires. El objeto de las comunidades no son las clases populares. Hubo en Francia y en Brasil mucha discusión sobre que las pequeñas municipalidades podían gestionar los asuntos comunes. No. Esa participativa tiene también una parte de comunalismo en Francia, tiene también. No, sí, en eso estoy de acuerdo, pero yo estoy hablando de la cuestión intersexual en relación al comunalismo. ¿Qué tipo de aceptación social tiene? Porque acá es un fenómeno, pero es un fenómeno urbano y más bien marginal, diría, en número. Moi je ne suis pas sociologue et je n'ai pas de réponse précise à faire à cette question. No soy socióloga, así que no tengo una manera de dar una respuesta precisa. Je ne sais pas si c'est un phénomène purement urbain. No sé si es un fenómeno puramente urbano. En France. En Il faudrait Francia. que je me renseigne. No sé, debería averiguarlo. Sí, hay una mano levantada. Solamente una referencia. Mencionaste a Oscar Wilde hablando del odio. No sé de qué libro era. Je ne me rappelle plus le titre exact, mais c'est la lettre qu'il écrit depuis sa prison. Ah, con sí, el título es La vale, carta la que escribe desde la cárcel. Gale. Sí, sí, sí. Ouais, qui est magnifique. Así. Tengo la impresión, no sé, una pregunta. ¿Cómo? Tengo la impresión que Farah va a seguir. ¿Me equivoco? O por lo menos en el final de la 13ª hora la siento como, perdón, las tengo invertidas. La siento como que
tiene más camino por recorrer. ¿Es así o no? Dado que tenés esta especie de elenco de personajes que van entrando y saliendo. Nelly ya, perdón que lo spoilee, pero Nelly ya murió. No importa, puede resucitar. Nelly ya no puede volver, salvo que hagas una especie de precuela, ¿no? Pero... Puede volver electrónicamente. Pero tengo la impresión de que nos dejas la puerta abierta para volver sobre Farah. ¿Cómo lo sentís vos como autora? ¿Nos quisiste decir volverá? Alors je précise que Nelly peut mourir dans chaque livre et ressusciter à chaque fois aussi. Aclaro que Nelly puede morirse en cada libro y resucitar, ¿no? Y aparecer en otro. Elle meurt en général d'ailleurs. En general muere, además. Alors, je pense plutôt que Hind va revenir. La que pienso que va a volver es Hind. Parce qu'elle apparaît dans un seul livre jusqu'à présent. Porque hasta ahora aparece en un solo libro. Et dans le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est un autre de mes personnages qui revient. Elle s'appelle Sharon. En el libro que estoy escribiendo ahora vuelve otro de mis personajes que se llama Sharon. Je crois qu'elle n'est pas dans ces deux-là, mais elle est dans d'autres livres. Ouais. Está en otros libros. Voilà. Eso te puedo decir hasta ahora. Mais Farah, c'est très possible que Farah revienne. Es muy posible que Farah vuelva. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Es un personaje que me encanta. ¿Y estás escribiendo sobre Hind ahora? Non, pour l'instant, c'est un autre personnage. Non, Hind, comme je sais, voilà, quand j'écris sous mon nom, je ne sais pas où je vais, donc peut-être que Hind va venir dans le livre, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Como cuando escribo con mi nombre no sé hacia dónde voy, puede ser que Hind aparezca en algún momento, pero por ahora es otro personaje. Y cuando escribís como Rebeca, sí tenés la arquitectura de lo que vas a escribir, sos más planificadora como Rebeca y más imprevisible como Emmanuel. Tout à fait, mais ça correspond un peu à la différence canonique qu'on fait entre Stendhal et Flaubert. Flaubert, il y a du scénario, et puis Stendhal, allez, je commence la Chartreuse de Parme sans savoir où je vais. Donc, effectivement, quand c'est un Viguieri, j'ai un plan. Sí, efectivamente, y esa dicotomía se corresponde con el binomio Stendhal y Flaubert. Flaubert tenía todo un plano bien detallado y sabía dónde iba, y Stendhal decía, vamos, me embarco y escribo la Cartuja de Parma. Entonces cuando escribo con Viguieri, sí, sé perfectamente, está construido de antemano. Moi, je suis plutôt Stendhal quand même. Y yo soy más bien Stendhal. Bueno, no sé si alguien quiere alguna pregunta más. ¿No? Bueno, creo que estamos, ¿no? Solo para mi intriga el hecho que vuelve el personaje porque la tierra que tiene como características. ¿Podría definir lo que llamaste de mitología personal? ¿Cuántas personas constituyen esta mitología personal en este momento y cómo entra otra persona en esta mitología? ¿Qué hace que surge otra persona en la mitología? ¿Cómo se espera la actualidad, la arte? Je pense qu'actuellement j'ai 5-6 personnages récurrents. Actualmente creo que tengo 5 o 6 personajes recurrentes. Dont un qui est présent depuis le début qui s'appelle Daniel, qui est dans Arcadie. Uno está presente desde el principio, se llama Daniel y está en Arcadia. Et il était le héros de mon premier roman. Y era el protagonista de mi primera novela. Même si à l'époque il vivait en Afrique, et là bon, on est à la frontière franco-italienne. En esa primera novela él vivía en África, en cambio aquí está en la frontera franco-italiana. Je pense que vous avez raison, c'est parfois je suis percutée par l'actualité et ça va donner un personnage. Tenés razón, es cierto que a veces la realidad choca contra mí y ahí surge un nuevo personaje. Ça peut être une rencontre aussi. Puede ser alguien, también haber conocido a alguna persona que me inspire. Mais cela dit, moi je tourne autour de quelques obsessions et je pense que mes personnages récurrents, ils cristallisent et ils incarnent ces obsessions. Dicho esto, yo giro en torno a ciertas obsesiones y mis personajes cristalizan, materializan esas obsesiones. Eso es todo. Aprovecho una última observación que lo charlábamos con Agustina en la previa.
interesa saber si tomás testimonios de chicas trans para escribir la 13ª hora. Hay descripciones de encuentros de Leni con Jin que son muy verosímiles y que me dan la impresión de que si no consultaste con chicas trans, a alguien le diste por ahí el texto para leer, para ver que no haya algún error en cómo está narrado. No sé si se entiende mi observación. O sea, narra con mucha precisión como si ella fuera una chica trans, cosa que no lo es. Entonces me preguntaba cuando leía, ¿habrá recogido testimonios? ¿Habrá tenido alumnas o alumnos, jóvenes varones trans, chicas trans? Eso me da mucha intriga como lectora. Alors oui, bien sûr, il y a des trans dans mon entourage, essentiellement des femmes trans d'ailleurs, très peu d'hommes trans, et j'ai parfois recueilli des témoignages, mais... Efectivamente, en mi entorno hay gente trans, más mujeres que hombres, y sí recogí testimonios. Il y a aussi des choses que j'ai trouvées en ligne, parce que je suis des comptes, je suivais, parce que je suis plus sur les réseaux, je suivais des comptes d'influenceuses trans. Hay cosas también que encontraba en internet, porque seguía cuentas de mujeres trans, ya no lo hago más porque me fui de las redes. Et le reste, c'est l'exercice d'empathie dont je vous parlais, c'est-à-dire que je pense que autrice, je suis capable d'imaginer, de me mettre à la place d'à peu près n'importe qui, et d'atteindre une forme de vraisemblance. Y el resto es lo que les decía del ejercicio de empatía. Creo que como autora puedo ponerme en el lugar de otra persona y tratar de entender cómo vive y adquirir esa verosimilitud. Parce que j'ai parfois des narratrices très âgées, il m'arrive d'avoir des personnages de très jeunes garçons. A veces tengo narradoras que son mujeres muy grandes, a veces son chicos muy jóvenes. Moi, je suis une bourgeoise blanche, éduquée, mais j'ai parfois des personnages racisés qui vivent dans des quartiers populaires. Et yo soy una mujer burguesa blanca y a veces tengo personajes racializados que viven en barrios populares. Et il y a de la documentation, il y a de la recherche, il y a du recueil de témoignages. Hay documentación, hay investigación y hay testimonios que recojo. Et le reste, c'est vraiment cet effort d'imaginer ce que d'autres que moi peuvent vivre, éprouver, ressentir. Y el resto es hacer el esfuerzo de imaginar lo que otras personas que no son yo misma pueden vivir, sentir. Et la scène dont vous parliez, le premier rapport sexuel entre Leni et Inde dans les toilettes d'un bar, je l'ai complètement imaginé. Y la escena de la que hablabas, que es la primera relación sexual entre Hind y Leni, la imaginé de cabo a rabo. Ahora me dejó sembrada otra preguntita. ¿Por qué te fuiste de las redes sociales? Nos contaste que nunca tuviste esas agresiones o odios directamente. Entonces me intriga saber qué sentías que perdías el tiempo en las redes sociales. ¿Por qué decidiste dejar tu vida civil en las redes sociales? Non, j'ai quitté X à cause d'Elon Musk et j'ai quitté Instagram à cause de Zuckerberg. Enfin, je ne veux plus cautionner des gens qui tiennent des discours pareils. No, me fui de X por Elon Musk y me fui de Instagram por Zuckerberg. No quiero avalar gente que tenga ese tipo de discursos. Et si on quittait massivement ces réseaux, si masivamente on perdrait de leur pouvoir de nuisance. Si no fuéramos masivamente de esas redes, ellos atentarían contra el poder. Après, je suis encore sur WhatsApp. Todavía tengo WhatsApp, eso sí. Mais effectivement, c'était aussi... à la fois, c'est une source d'information extraordinaire, je pense à Instagram. Pienso en Instagram y digo, sí, es una fuente de información increíble. Et c'est aussi une sorte de réconfort, parce que c'est sur Instagram que parfois, je lis des choses qui m'inspirent, qui m'intéressent. Y también es algo que reconforta porque allí puedo leer cosas que me interesan y que me inspiran. Mais c'était aussi une perte de temps. Pero también era una pérdida de tiempo fenomenal. Bueno, creo que ahora sí, ya estamos, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo más. Muchas gracias a Emanuel. Hay una mano levantada, perdón. La que se fue de redes sociales es Bayanotán o Rebeca Michel. Bonne question. Non, c'était Emmanuel. J'avais pas de compte
au nom de Rebecca. Buena pregunta ese Manuel, Rebeca no tenía Donc cuenta. je vais peut-être y revenir en tant que Entonces Rebecca. por ahí vuelvo, pero como Rebeca. Bueno, Merci beaucoup. Muchas gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, y espero que la lean y la disfruten. Y gracias a todos por venir y acompañarnos en este diálogo. Un gran abrazo a todos. Un aviso parroquial más que mencionó Mateo, está Miguel Bonfort, que es un escritor francófono que habla castellano, que es de padres hispanohablantes. Va a estar conversando aquí también el día martes, así que los esperamos.